Bienvenidos a Emprendedos, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedos. Soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este primer episodio sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy tengo el honor de presentar a nuestro primer invitado, a un gran amigo y una persona que tiene una historia muy interesante por compartir, Pedro Bargiela. Pedro es un empresario del mundo de las artes gráficas y lleva más de 25 años en el sector y actualmente tiene una empresa que es fabricante de máquinas de numerar, perforar y hender, así como de soluciones de impresión inkjet para el mundo del packaging. La empresa se llama Barsua. Ha superado la gran crisis del 2008-2009 que afectó a las artes gráficas con todo el cambio digital y se supo reinventar. Ahora en el 2020 le toca volver a vivir una experiencia similar y hoy le quiero agradecer el unirse a este podcast de Emprendedos para contarnos su historia, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos teniendo. Pedro, bienvenido a Emprendedos y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Germán, buenas tardes, es un placer. Pedro, llevas más de 25 años trabajando en el sector de las artes gráficas. Cuéntanos un poco cómo se te dio por entrar en este mundo, cómo fueron tus inicios. Bueno, empecé por casualidad. También venía de parte de mi padre, estaba metido en ese mundo y fue un poco el que empezó toda la trayectoria. Y yo desde chiquitito pues siempre estuve ahí, incluso cuando estudié seguía trabajando. Entonces pues siempre estuve metido en el mundo y en todas las artes gráficas, que bueno, es un mundo que va en deterioro. ¿Y tú crees que va en deterioro por la parte digital o cómo lo definirías tú? Sí, yo para mí el mayor problema de las artes gráficas es que tecnológicamente van muriendo, ¿no? Ya no es un tema solo de crisis general o no, sino de que ya el arte gráfica pierde su vigencia en las necesidades de la sociedad en el día a día, ¿no? Va a seguir existiendo siempre, va a haber siempre un remanente, pero no era como antes, que las artes gráficas y las imprentas estaban en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las calles. Eso ya no va a pasar, ¿no? Esa imprenta del día a día ya no existe. Me imagino que en el 2008, aproximadamente en esa época, con la crisis que hubo en España, notaste mucho el cambio, ¿no? El impacto que tuvo esa crisis en las artes gráficas, en la industria. Sí, va a seguir pasando igual, es como la situación de ahora. El que no se reinventó en las artes gráficas para el mundo del packaging, ¿no? En vez de imprimir en hoja, imprimir cajas o darles formas, ponerles relieves, oros, tactos, la gran mayoría de la gente cerró. Y ahora va a pasar un poco lo mismo, porque la gente al final económicamente no tiene posibilidades, entonces no gastas. Y la mejor manera para eso es el internet y el ordenador. Claro, ahora mismo te has centrado en un nicho que es el packaging, dentro de lo que es el mercado o la industria de las artes gráficas. Todos necesitamos productos, está claro que en el fondo somos consumistas y compramos productos y el packaging es algo necesario. Entiendo que los catálogos o las impresiones, los brochures, todo esto que hacíamos antes puede que ya no tenga tanta importancia en la sociedad, ¿no? Porque ya tenemos herramientas más digitales, pero bueno, al entrar tú en el packaging, ¿cómo diste ese cambio para detectar un nicho que diera longevidad a tu industria y así poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y seguir reinventándote como emprendedor? Sí, como yo pienso que todas las soluciones que uno toma y con mucho riesgo se atreve a cambiar es por necesidad. Como las artes gráficas se venían abajo y nosotros somos fabricantes de maquinaria, pues fuimos buscando y nos fueron también encontrando, y a base de ir a ferias y de ir buscando soluciones a necesidades que te planteaban clientes, fuimos encontrando también otros pequeños nichos, como el mundo del packaging, en muchos mercados, ¿no? En alimentación, en farmacia, en cosmética, ya que todos pues necesitan alimentar cajas, todo eso necesita llevar un loteado, necesita llevar una pequeña trazabilidad. En el caso de los laboratorios de medicina, la trazabilidad es mucho más grande, ¿no? Pero reconvertimos un poquito nuestras máquinas para, en vez de solo hacer papel, que pasasen estas cajas,
digamos, intentar acelerar un poco los procesos que ellos tenían un poco más lentos y que no les importaban tanto, ¿no? Y ahí hemos encontrado un buen nicho. Tenemos máquinas en bastantes laboratorios, pasando cajitas y imprimiéndoles eh, la trazabilidad GS1, que es la que utiliza farmacia. Y bueno, con muy buen resultado por suerte, y ahí tenemos un nicho que por suerte nos acaba, ya que las farmacéuticas nunca están en, en crisis. Sí, y menos ahora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es interesante ver cómo has dado con el cambio y a veces yo creo que como empresarios nos damos cuenta tarde de la innovación. O puede ser que sea como esto, por necesidad, aunque de repente surgen cosas críticas o exageradamente fuera de nuestro control. Y claro, para reinventarnos necesitamos ese toque de atención, ¿no? Y nos está pasando. Yo creo que el coronavirus que estamos viendo todos, y no solo en España, sino que a nivel mundial, el impacto económico y social que está teniendo es brutal. Y hay mucha gente que va a tener que reinventarse. Creo que es parte de ser emprendedores, reinventarse, y eso es una de las preguntas que te quería hacer. Te quería preguntar realmente cómo definirías tú a un emprendedor. Una pregunta muy bien planteada, pero compleja de responder en pocas palabras. Yo un emprendedor lo definiría como una persona, sobre todo libre, ¿no? Luego es esclavo de muchas otras cosas, pero libre, en el sentido de que es una persona que mentalmente se siente útil, se siente capaz, y ya tu forma de ser no te deja estar atado a un jefe toda la vida trabajando 8 horas, sino que quieres hacer cosas nuevas, quieres cambiar, quieres probar. Y yo un emprendedor lo definiría eso como una persona libre, ¿no? Porque al final le dedicas muchas horas y estás muchas horas, pero siempre en cierta forma son para cosas tuyas, ¿no? Cosas que has creado tú, que le pones una ilusión, una perspectiva diferente. Y el no depender de nadie al fin y al cabo, ¿no? Y moverte un poco según tus formas, tus gustos, y puede hacerlo mejor o peor, pero bueno, lo definiría eso como libre de mente. Es una buena definición, porque en el fondo es cierto que cuando emprendes o tienes que innovar, si no tienes una libertad para poder hacer las cosas y arriesgar, es difícil que funcionen bien las ideas. Pero para entrar un poco más en detalle de esto, ¿cuál ha sido tu mayor reto al que te has enfrentado como emprendedor? Cuando te encuentras en una situación agónica o frustrante, o retos que piensas que son insalvables, cuéntanos un poco alguna historia que tengas, alguna anécdota de cuál ha sido uno de los mayores retos que has tenido que lidiar en todos estos años que llevas trabajando. Sí, pues justo este cambio de las artes gráficas al mundo del packaging, ¿no? Ten en cuenta que todos estos mercados al final tienes siempre una red de 10, 15, 20 empresas nacionales más las internacionales que representan todo tipo de maquinaria, ya tienen los contactos, tienen los conocidos, los conocimientos, las soluciones. Y para mí lo más complejo ha sido eso, no perder la calma en el día a día de llegar a casa y estar bien con tu mujer, con tus hijos, con los de alrededor, cuando tienes un ratito para tomarte una cervecita, disfrutarla, y mientras tienes la incertidumbre de todos estos cambios que estás dando, que no sabes, que un día es bueno, el otro es malo, y vas aprendiendo mucho, ¿no? Vas aprendiendo mucho y te vas con el tiempo pues haciendo un hueco si haces las cosas bien. Pero lo más complejo eso era la incertidumbre de volver a encontrar algo en los que las máquinas tuyas sirviesen y fuesen útiles, porque las artes gráficas se hunden. La incertidumbre es algo que estamos viviendo ahora mismo, más que todo, ¿no? Que nadie o ninguno de nosotros ahora mismo sabe qué va a pasar a nivel económico. Sabemos que habrá una crisis, obviamente, después de lo que está pasando con el coronavirus, pero la incertidumbre de cómo va a quedar cada industria y cómo esas industrias paralelas a las nuestras nos pueden afectar está ahí. Entonces es curioso porque yo creo que que un emprendedor, los retos son constantes, y la verdad es que siempre nos hemos enfrentado a obstáculos y retos para poder sacar nuestra empresa adelante. Que parezca que no, porque la gente de afuera lo puede ver como, oye, mira, es empresario y tienes un negocio que bien le debe de ir. El día a día realmente nos lleva a nosotros a pensar, a innovar, a crear constantemente, a reinventarnos.
y a veces puede ser agotador, puede ser cansado. Yo creo que esa resistencia al cambio es algo que tienes que tener muy latente como emprendedor. Decir y decidir, voy a cambiar, voy a intentar ajustarme a las necesidades de la industria y aportar todo mi conocimiento. Creo que ahí está la clave de un emprendedor también. ¿Tú cómo ves la situación actual en la industria, Pedro? Ahora mismo con todo el tema del coronavirus. Yo en la industria de las artes gráficas es un desastre total. Ya estaban mal y yo creo que no van a mejorar mucho, la verdad. Al revés, se va a jorobar lo poquito que quedaba. Y luego en el mundo del packaging pues veo mucho futuro y cada vez más, ¿no? Es un mercado en auge completamente. El packaging engloba a todas las empresas prácticamente, ¿no? Cosas que antes no se envasaban o no se etiquetaban o hoy en día es inviable, ¿no? Que no vaya un producto si no está envasado, si no está cerrado, si no está etiquetado, si no ha sido desinfectado, si no ha sido toda una cantidad de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese mercado está en auge, eh, y el mercado de la alimentación y todo lo que conlleva trazabilidad de la alimentación, información de la alimentación de forma un poco digital, creo que va a ser una cosa que va a ser tendencia de futuro seguro. Porque claro, el otro día estábamos hablando y me acuerdo que me comentabas de una máquina que es capaz de desinfectar paquetes. Eso me llamó la atención porque es un claro reflejo de la innovación que mencionabas. Quiero que nos cuentes un poco cómo funciona esta máquina. Pues mira, va de eso, de lo que dices tú de los emprendedores, de decir, joder, por donde estaba puede ser que no vaya para ningún lado, me tengo que reinventar. Y como ahora yo creo va a cambiar un poco, por lo menos durante unos años, algunos aspectos, que yo supongo que con el tiempo y si pasamos esto rápido, como todo lo olvidaremos rápido, pero creo que ya todas las empresas van a tener que tener desinfección de entrada y de salida de la gente que viene de visita o todos los trabajadores que entran en un montón de fábricas que trabajan 200, 300 personas, como si trabajan 15 o un edificio de empresas, ¿no? Nosotros estamos ya distribuyendo un arco de ozono que desinfecta a personas en 3 segundos al 90%. Estamos también desarrollando para diferentes mercados cabinas de desinfección, ¿no? Con diferentes técnicas, o bien con ozono o con otras serie de técnicas desinfectantes de sonido, de luz, y buscándola por ahí. Sí, pero es curioso, estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. Al parecer estamos empezando a vivir lo que veíamos en las pelis y ahora nos toca enfrentarnos a la realidad. Totalmente. De hecho, había un gran filósofo, no me acuerdo ahora cuál era, que decía que nosotros vamos diseñando el futuro un poco según lo que vamos pensando, viendo o conociendo. Entonces, que todas estas películas de ciencia ficción, como fue incluso 21 leguas de viaje submarino de Julio Verne en aquel entonces, te vas haciendo un poco con lo que tú tienes estructurado en la cabeza. Sí, como que nuestra sociedad se ha moldeado a raíz de las historias de antaño. Exactamente. Sí, todo tiene, yo creo que un poco de relación. Pedro, una pregunta de tu industria, porque esto siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál ha sido el error más grande que has visto en tu industria? Hablando con otros empresarios, comentamos, por ejemplo, lo que le pasó a BlackBerry, ¿no? Siendo una de las grandísimas innovaciones que hubo en la industria, cómo BlackBerry no detectó el cambio a teléfonos digitales touch y se quedó estancada hasta un punto que prácticamente ha desaparecido. Entonces hay un error grandísimo por su parte de no detectarlo, no haberse arriesgado y creo que no es la única industria con lo que ha pasado. La industria hostelera, por ejemplo, no ha visto innovaciones como Airbnb o las empresas de alquiler de coches que no han detectado las innovaciones que hizo Uber o Cabify. Entonces, en tu industria, ¿podrías hacerte un mapa mental de tus últimos 25 años y decir, mira, yo creo que el grandísimo error que hemos cometido en las artes gráficas ha sido este? ¿Podrías definirlo? Yo creo que no ha habido ningún error. Es que realmente hay ciertas cosas pues que van cambiando, ¿no? Como te digo, antes el reloj era de cuerda y luego le ponías una pila y luego las cámaras de fotos. La misma compañía fue también desarrollándose o comprando tecnologías, etcétera, pero al final
las artes gráficas en general es un arte bastante básico que cada vez es menos necesario, porque menos ser para cajas que aparte de proteger tienen esa parte promocional, es que incluso nosotros que somos de la industria de las artes gráficas, tú ya no, las facturas las mandas por mail. Yo creo que la tecnología se va desarrollando y la arte gráfica como arte gráfica, no como empresa, yo creo que ha hecho todo lo que ha podido y sigue haciéndolo, ¿no? Y de hecho hay estudios que demuestran que los folletos en mano son folletos que se guardan, que la gente los tiene mucho más pendientes, que luego iba aburrido en el avión o no sé qué y lo va leyendo, les prestan más atención. Tú al final el ordenador los vas guardando todos, se te rompe el ordenador, no puedes recuperar el disco duro y te vuelves loco. Claro, más que un error fue una transición normal, ¿no? Del desarrollo de la propia sociedad. Igual que el carruaje se dejó de usar y el caballo ya no es el medio de transporte, pues parte de la industria de las artes gráficas pues se vio transformada o mutada, ¿no? Claro, no es una empresa que diga, oye, esto lo podría haber desarrollado, incorporado. Es que no hay más, ¿no? Esto es imprimir en papel, imprimir en cartón y, bueno, las fotomecánicas. Yo me acuerdo, tú antes una arte gráfica o una imprenta tenías una fotomecánica, porque era donde hacías todas las planchas de todas las cosas que se imprimían. Luego desarrollaron el CTP, las fotomecánicas desaparecieron. Tú lo mandabas por PDF, te imprimía en una hoja de papel cebolla y ya lo tenías. Exactamente, exactamente. Como la cinta y el CD y no, yo para mí no fue un error, sino que bueno, ha evolucionado y eso se queda atrás. Ya no tiene el uso. Pero qué bueno que con esa innovación has podido reinventarte y buscar alternativas donde realmente tus máquinas se convierten en, pues eso, en un gran servicio para el packaging. Es cierto que el packaging ha tomado muchísima más fuerza en los últimos años, cómo se presenta un producto, o sea, el packaging ahora mismo es mucho más crítico que antes. Antes el producto se envolvía de una forma y se enviaba, ahora las presentaciones son más complejas, más orientadas a una experiencia de usuario, al abrir un paquete, al sacar un producto. Y eso también ayuda mucho a profesionalizar el packaging y a convertirlo en algo estratégico para las marcas. Sí, o sea, la parte de impresión, digamos, es lo mismo, ¿no? Al final es una máquina, lo que pasa es que las máquinas pues cambian un poquito, necesitan poder tomar anchos más gordos que el papel. Hay una serie de pequeñas circunstancias técnicas. De hecho, las artes gráficas que hoy en día siguen vivas y abiertas y trabajando bien son las que en su día supieron identificar que el packaging iba para arriba y aparte tuvieron el dinero para invertir en esas máquinas que tienen su precio elevado. Las imprentas, el 90% de las que se murieron pues eran pymes pequeñas que pues igual no te puedes gastar, yo que sé, 1.000.000 de euros en comprar una máquina para imprimir cajas, ¿no? Y aparte ya tenían su mercado y el mercado no crecía tanto como decrecía las artes gráficas. Entonces pues ahí hubo esa combinación, pero bueno, yo conozco muchas imprentas que están trabajando muy bien, que vamos, crecen incluso, que van comprando máquinas, que se van metiendo en más tipos de posibilidades de impresión, porque no es lo mismo imprimir una cajita del medicamento que la caja de Amazon, ¿no? Para que eso pase, se alimente, vaya de un lado a otro, pase la impresión, todo eso y quede bien, que sea un cartón finito o que sea un cartón corrugado gordo, pues cambia las impresiones y las facilidades para implementar cosas, pero sí, cada vez todo va más empaquetado, como bien dices. Aparte todo tiene que ir loteado, tiene que ir trazabilizado, entonces tiene muchísima más importancia, ¿no? Tú ya no vas como antes, a comprar una botella de vino blanco a la casa de enfrente en Galicia sin etiquetar. Hoy en día eso, vamos, se te cae el pelo. Llevas más de 25 años en la industria. Me gustaría saber en qué momento has tenido algunos puntos de inflexión en tu carrera, que hayas dicho, wow, esto sí que me ha impactado, esto me ha hecho cambiar la forma de ver mi industria, mi negocio. Sí, donde más he aprendido y que marcó un punto de inflexión era en las ferias. Nosotros, al ser fabricantes, pues exponíamos en varias ferias de artes gráficas y ahí aprendía una barbaridad.
aprendía todo. Además, sobre todo aprendíamos de nuestra máquina, ¿no? Porque uno la fabrica, intenta buscarlo, pero no trabajas el día a día con ella. Entonces te venía gente, pues eso, que todos los días trabaja con tu máquina 8 o 9 horas. Y pues te decían, pues, súper bien, pero si esto lo mejoras así, y esto lo tengo yo así, y no veas cómo me ayuda. Y entonces pues vas aprendiendo un montón de la gente que realmente está trabajando con el papel día a día, ¿no? Tú al final eres fabricante, no tienes una imprenta. A lo largo de tu carrera veo que todo lo que es recopilar información sobre tus clientes, de ir a ferias, ir a eventos, el innovar, ¿no? El crear, el fomentar esa ansiedad de hacer cosas diferentes y dar servicio a la industria, se nota que realmente está dando tus frutos, ¿no? Y que tú puedes estar en mucho más contacto con tus clientes. Sí, nosotros por suerte exportábamos bastante y todos los distribuidores también te iban dando cosas, ¿no? Lo que pasa que al final son empresas pequeñas. O sea, tú fabricas máquinas, pero es un nicho de mercado que no es muy grande y que es muy específico. Entonces, tú sabías qué cosas querías desarrollar y lo tenías clarísimo que si desarrollabas esto, desarrollabas lo otro, pero muchas veces económicamente tampoco tenías la posibilidad de ir desarrollando mientras el día a día también te llevaba muchas horas de trabajo y económicamente pues necesitaba bastantes empleados, unas cosas, las otras, y no eran inversiones importantes para desarrollar. Me llama mucho la atención y creo que es importante acentuar toda la parte de cómo has llegado tú a emprender. Si tienes un emprendedor que se quiere involucrar en lo que son las artes gráficas o quiere entrar en este mundo, ¿qué consejo le darías ahora mismo? Entiendo que es una industria nicho, una industria que puede ser más complicada que otras para generar ventas, porque hay otras industrias con las que cuentas con más herramientas, como las redes sociales, o puedes tener otras plataformas que puedan comunicar a un público masivo. El vender un producto más masivo es relativamente, entre comillas, diría yo, más sencillo. En tu caso veo que es un trabajo de ir más a ferias, entender bien las necesidades de tu público objetivo. Uh-huh. Es mucho más compleja la parte comercial. Exactamente. Entonces, ¿cómo haces tú para sacar esas ventas? Cuéntanos algunos trucos. Pues no tengo ningún truco, lo que tengo es una premisa, ¿no? Que es dormir tranquilo conmigo mismo. Entonces no le vendo a nadie humo de cosas que no se pueden hacer. Pero no sé, también al final te tienes que reinventar tanto, ¿sabes? Que vas aprendiendo a implementar muchas cosas diferentes a la vez. Entonces al final, en vez de solo vender una cosa, lo que vas es implementando soluciones. Y, oye, pues yo tengo este problema, quiero pasar esta caja, poner... Bueno, no te preocupes, yo te pongo el alimentador, te pongo la cinta, te pongo la impresora, te pongo tal, te pongo esto, la cámara, el diversificador y te doy una solución global. Y sobre todo eso es lo que hacemos. O sea, hoy en día hacemos el 90% de las cosas que hacemos son inventos y cosas prácticamente a la carta. Pero una vez que te pones... Claro, te estás adaptando al cliente. Claro, y además en el mundo del packaging, Germán, el problema es que cada uno hace su empaquetado como a la esta de marketing le viene en gana. Entonces uno lo hace en cónico, otro es triangular, otro que, no sé, de 1000 maneras que se te pueda ocurrir. Y te tienes que adaptar a cada uno. Además, cada fábrica que entras es completamente diferente a la otra. Claro, no hay un estándar que digas, puedo vender una caja cuadrada. Lo tuyo es muy dinámico, muy cambiante, por lo que veo. Sí, de hecho nosotros los alimentadores nuestros que fabricamos y que llevamos fabricando 25 años siempre para las artes gráficas y las imprentas y pasar papel, hoy en día, yo qué sé qué te diría, los ketchup prima, por ejemplo. Todas las bolsas de ketchup prima de bolsitas pasan por nuestra máquina y le van poniendo una etiqueta de promoción o de ayuda o de lo que sea. Conserva Huertas pasa unas bolsas que es una empresita en un pueblito de Ciudad Real, en Malagón, que mandan más de 3,5 millones de comidas de estas como lo de los militares, pero para Noruega, Suecia, Suiza, que les gusta mucho ir al monte, ir a no sé qué, y la comida de esta gente española se las quitan de la mano, venden 3 millones cada 4 o 5 meses. Una locura. Claro,
Pero si alguien se quiere meter en las artes gráficas, le diría que se busque otra cosa. No, o tenerlo muy claro, decir, bueno, empiezo a... Pero es que ya hay fabricantes de cajas, hay un montón. Y luego para llegar al nivel de exigencia un poco que hay hoy en día, no te vale con una imprentita X. Necesitas una cantidad de máquinas y de técnicas y de, y de evolución de la empresa en sí que para mí no sería viable. Y ponerte una imprenta hoy en día, a no ser que tengas un contrato de algún ayuntamiento o de una gran empresa, sería una locura también. Bueno, ahí tienen la recomendación de Pedro, de más de 25 años trabajando en este nicho de las artes gráficas. Entiendo que es un mercado complicado, es una industria complicada. Y si alguien me pregunta sobre mi nicho de eventos, puede que la respuesta sea parecida a la tuya, Pedro. Porque realmente es complejo llegar al cliente y después es más de servicio y más a medida. No es un producto, es amarillo y es cuadrado. No, depende de lo que quiere cada usuario. Pero bueno, ahora entramos en una sección que yo le llamo ¿Quién es quién? Y esta es una sección donde te voy a hacer unas preguntas cortas para que nos cuentes un poquito más sobre ti. Nada que ver a nivel profesional, ¿eh? Solo a nivel personal, a ver tu agilidad mental, cómo estamos hoy. Bueno. Tu estilo musical. Rock. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es La sonrisa etrusca de San Pedro. ¿Hobbies? El deporte. ¿Tu serie favorita? Modern Family. ¿Peli favorita? Película favorita, La princesa prometida. Es muy buena esa película, buena lección. ¿Tu mejor viaje? Uruguay. ¿Tu color favorito? El rojo. ¿Tu comida favorita? La pizza y las milanesas. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportación. ¿Qué manía tienes? No tengo manías. ¿Tu deporte favorito? El baloncesto. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tu mes favorito? Julio. ¿Tu animal favorito? El elefante. ¿Verano o invierno? Verano. Una ciudad. Una ciudad. Madrid. Una frase. Sí, tú te crees Gardel. Vale, y para acabar, lo primero que vas a hacer cuando salgas de la cuarentena. Ir a comer a un restaurante que probablemente sea la Bodega La Solú, a comerme una buena tortilla y un buen chuletón de cebón. Y lo segundo que haga será ir a la pulpería. O sea, lo tuyo va a ser poder salir de casa, disfrutar el aire libre y bueno, comer un poco, ¿no? Ya que estamos. Sí, bueno, me gusta realmente estar con la gente que aprecio y que me lo paso bien disfrutando de esos momentos. Y es lo que más hecho de menos, la verdad. Pues sí, la verdad, yo creo que todos, ¿no? Y a ver si nos vemos en alguno de esos lugares y ya brindaremos por la salud de España. Entonces, Pedro, te quiero agradecer muchísimo el haber estado aquí en nuestro primer episodio. Y bueno, te deseo mucha suerte. Sé que es un año complicado, va a ser un año difícil para todos, pero bueno, que te estás reinventando, creo que eso es excelente y es algo que tienes en tu ADN. Y no tengo ninguna duda que vas a sacar tus proyectos adelante. Así que muchísima suerte, muchísimo éxito y muchísima salud y mil gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias a ti, Germán, por el privilegio de estar aquí, por estar en el primer programa y ha sido un muy buen rato. Cuando quieras nos volvemos a ver. Un abrazo fuerte. Quiero agradecer nuevamente a Pedro por haber estado este rato con nosotros en el primer episodio. La verdad que muy interesante la historia de las artes gráficas y cómo ha tenido que ir mutando, ¿no? Durante todos estos cambios digitales. Creo que nos han dejado bastantes aprendizajes y a mí personalmente me ha dejado una cosa interesante que mencionó él, que es el empresario tiene que ser libre, ¿no? Tiene que tener libertad. Y creo que eso es muy importante acentuarlo y recordarlo, ¿no? Creo que sí es cierto que o bien emprendiendo en tu empresa o bien llevando la innovación de alguna gran empresa, si no tienes libertad para actuar, para ejecutar, para crear, para innovar, es muy difícil que puedas hacer las cosas bien. La libertad es crítica tanto para uno como para el equipo con el que trabajas. Esa cultura empresarial, ¿no? Que muchas empresas están intentando buscar, creo que es clave para que las cosas salgan con éxito y se puedan desarrollar como deberían, a través de la innovación, del emprendimiento, de la creatividad, de las estrategias y de hacer algo único y exclusivo. Y esa libertad es crítica. Y quería dejaros con ese mensaje porque sí es cierto que me quedó pegando en la cabeza un poco, ¿no? Cuando Pedro lo mencionó, que fue una descripción bastante peculiar de qué es un empresario y es la libertad, ¿no? Y creo que en todos los ámbitos, cuando una persona es más libre para pensar y ejecutar, puede desarrollarse infinitamente mejor. Es cierto que cuando una persona tiene la presión, como la podemos estar teniendo ahora con el coronavirus, la presión de innovar, la presión o la necesidad de hacer algo por
porque sí o sí, o si no, pues no comes, no tienes ingresos, no sacas tu negocio adelante, también es clave. Pero sí es cierto que cuando uno tiene una libertad para crear una estrategia a largo plazo, para ver un panorama más longevo, yo creo que es cuando tenemos más éxito. Entonces os agradezco la atención, el haber estado con nosotros este tiempo, y volveremos con el segundo episodio con una persona muy interesante. Hernán Pérez es el cofundador de Workout, y bueno, estaremos con él en el siguiente episodio para que nos cuente un poco su trayectoria, sus retos y sus innovaciones que está haciendo en la industria. Un saludo, espero que estéis todos bien y sanos, y os deseo lo mejor. Muchas gracias.